Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 26 al 34. Prestemos atención a estas palabras llenas de significado. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Unámonos en oración y alabanza al escuchar el Salmo 105, versículos 6 al 7 y 19 al 22. Permitamos que nuestras voces se eleven en adoración. Repitan con nosotros: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Señor, te agradecemos por la oportunidad de comenzar una nueva jornada. Te pedimos que nos guíes con tu sabiduría y nos fortalezcas con tu amor para enfrentar los desafíos que encontraremos en nuestro camino. Permítenos ser instrumentos de tu paz y tu gracia, llevando consuelo a quienes lo necesitan y compartiendo tu amor con quienes nos rodean. Ayúdanos a mantener nuestros corazones abiertos a tu voz y nuestros oídos atentos a tu palabra. Que cada paso que demos hoy esté guiado por tu voluntad y que podamos vivir en armonía con tus enseñanzas. Amén. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, ahora les compartiremos una reflexión de la primera lectura del día de hoy. Abramos nuestros corazones a las palabras de sabiduría que resuenan en este texto inspirador.
El pasaje que acabamos de leer nos presenta un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, marcado por la ambición y la desviación espiritual. Jeroboam, rey de Israel, se enfrenta a la preocupación de perder el favor del pueblo y el control sobre su reino. En lugar de confiar en Dios y en su promesa de protección, decide tomar medidas desesperadas y desviarse del camino de la verdad. La historia de Jeroboam nos recuerda la importancia de permanecer fieles a los mandamientos de Dios y confiar en su provisión divina en todo momento. Cuando enfrentamos desafíos y presiones, es fácil ceder ante la tentación de tomar atajos o buscar soluciones rápidas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, como Jeroboam descubrió, estas decisiones impulsivas y egoístas pueden tener consecuencias graves y llevarnos por un camino de destrucción y desolación. En lugar de confiar en la promesa de Dios de proteger y guiar a su pueblo, Jeroboam sucumbe al miedo y la ansiedad, buscando su propia seguridad y poder a expensas de la verdad y la justicia. Su acción de erigir becerros de oro como ídolos y desviar al pueblo del verdadero culto al Señor es un claro ejemplo de cómo el temor y la ambición pueden corromper nuestros corazones y alejarnos de la voluntad de Dios. La construcción de los becerros de oro y la institución de un culto falso no solo reflejan la falta de fe de Jeroboam, sino también su deseo de mantener el control sobre el pueblo y evitar que se vuelva hacia el rey de Judá. En lugar de confiar en la promesa de Dios de proteger y bendecir a su pueblo, Jeroboam elige seguir su propio camino, buscando seguridad y poder en lugar de la verdad y la justicia. La historia de Jeroboam nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la guía y el cuidado de Dios, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Cuando nos enfrentamos a desafíos y tentaciones, es fundamental recordar que nuestra seguridad y nuestra esperanza están en el Señor, no en las soluciones rápidas o los atajos que el mundo puede ofrecer. Jeroboam nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Aunque pueda parecer tentador buscar nuestra propia seguridad y poder, debemos recordar que solo en Dios encontramos verdadera protección y bendición. Que la historia de Jeroboam nos inspire a confiar en Dios en todo momento y a seguir su camino de verdad y justicia. Ahora, hermanos, exploraremos juntos una reflexión que nos deja el Evangelio del día de hoy. Prestemos atención a estas palabras que nos invitan a la reflexión profunda. Este pasaje nos presenta uno de los milagros más conocidos y poderosos realizados por Jesús durante su ministerio terrenal, la multiplicación de los panes y los peces. Este relato es significativo no solo por el acto milagroso en sí, sino también por las lecciones profundas que nos enseña sobre la provisión divina, la compasión y el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades más básicas. En este pasaje, vemos a Jesús enfrentándose a una situación desafiante. Una multitud de personas que lo seguían y que habían estado con él durante 3 días, sin tener que comer. Jesús, movido por compasión, reconoce la necesidad de la gente y busca una solución para alimentarlos. Esta actitud de compasión y preocupación por las necesidades físicas de los demás nos muestra el corazón amoroso de Jesús y su deseo de cuidar y proveer para su pueblo. Los discípulos, al ver la situación, expresan su preocupación por la falta de alimentos y se preguntan cómo podrán conseguir comida en un lugar despoblado como ese. Es en este momento que Jesús les muestra que, incluso en medio de la escasez y la aparente imposibilidad, Dios tiene el poder de proveer abundantemente. Jesús toma los 7 panes y los pocos pescados disponibles, da gracias a Dios por ellos, los parte y los distribuye entre la multitud. Lo que sucede a continuación es verdaderamente asombroso. Todos comen hasta quedar satisfechos, y aún sobran 7 canastos llenos de pedazos de pan y pescado. Este milagro de multiplicación no solo sacia el hambre física de la multitud, sino que también revela el poder sobrenatural de Dios para proveer en abundancia. Es un recordatorio poderoso de que, cuando confiamos en Dios y ponemos nuestras necesidades en sus manos, Él siempre nos proveerá de manera abundante y generosa. Además de ser un milagro de provisión física, la multiplicación de los panes y los peces también tiene un significado espiritual profundo. Los panes partidos y distribuidos entre la multitud son un símbolo de la comunión y la unidad que encontramos en Cristo. Así como Jesús partió el pan y lo distribuyó entre la gente, también Él se parte a sí mismo para nosotros, ofreciéndonos su cuerpo como alimento espiritual para nuestras almas. Este milagro también nos enseña lecciones importantes sobre la fe y la confianza en Dios. Los discípulos podrían haber dudado de la posibilidad de alimentar a la multitud con tan pocos recursos, pero Jesús les muestra que con Dios todas las cosas son posibles.
Esta historia nos anima a confiar en la provisión divina y a no limitar el poder de Dios por nuestras propias limitaciones humanas. La multiplicación de los panes y los peces es un recordatorio de la abundante gracia y provisión de Dios en nuestras vidas. Nos muestra que, incluso en medio de la escasez y la necesidad, Dios es capaz de proveer abundantemente para nosotros. Es un llamado a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar su provisión en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Además, este milagro nos desafía a ser instrumentos de la provisión de Dios en el mundo. Así como Jesús utilizó los recursos disponibles para alimentar a la multitud, también nosotros podemos ser canales de la provisión de Dios para aquellos que nos rodean. Podemos compartir generosamente lo que tenemos con los necesitados y confiar en que Dios multiplicará nuestra generosidad para bendición de otros. En resumen, la historia de la multiplicación de los panes y los peces es un testimonio poderoso del amor, la compasión y el poder de Dios para proveer en todas las circunstancias. Nos recuerda que, incluso en medio de la escasez y la necesidad, Dios es capaz de obrar milagrosamente y satisfacer todas nuestras necesidades. Que esta historia nos inspire a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar su provisión en nuestras vidas. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Les animo a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les insto a compartir este mensaje de amor y esperanza con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.